Buenas noches a todos, esperamos se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos por seguir esta transmisión. Mi nombre es María Paula Segura Gutiérrez y voy a ser la moderadora de este evento. Nos encontramos con los ponentes, Dana Valentina Rubio y Nicolás Santiago Guayambuco, estudiantes de Fonoaudiología de octavo semestre. Entonces les cedo la palabra a mi compañera Dana Valentina para que haga su presentación. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Dana Valentina Rubio. Como ya lo mencionaba María Paula, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán de octavo semestre. Y el día de hoy vengo pues a exponer el por qué no es bueno que el transporte público sea subsidiado. Vale, muchas gracias Dana Valentina por tu participación. Ahora cedemos la palabra a Nicolás Santiago. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Guayambuco, estudiante de Fonoaudiología de octavo semestre, igual que mis compañeras, y el día de hoy, la noche de hoy, vengo a exponerles los beneficios y el por qué sí debería ser subsidiado el transporte público por parte del gobierno. Muchas gracias, Nicolás Santiago. Entonces, esperamos que todos se encuentren muy bien y pues como ya lo han mencionado los dos ponentes, la pregunta orientadora va a ser, ¿debe ser subsidiado el transporte público en las grandes ciudades? Entonces, pues vamos a iniciar con los argumentos a favor, dados por Nicolás Santiago, y por favor las preguntas al final. Muchas gracias. Entonces, te cedemos la palabra, Nicolás. Muchas gracias, María Paula. Bueno, he hecho una revisión científica y una revisión de alguna literatura acerca de los beneficios que trae que el gobierno de cualquier país haga un subsidio al transporte público, y me he encontrado que los países en los que se ha intentado este subsidio, en los que se les ha brindado una oportunidad a los diferentes eh, citadinos, por ejemplo, en Reino Unido, en España, en Francia, y un poco aquí en Colombia, pues ha traído grandes ventajas a la población, especialmente a la población adulta joven, que es los que realizan la mayor parte del trabajo y son los que generan mayor cantidad de dinero, digámoslo de esta manera, al país, ¿verdad? Entonces, en estos artículos, en estas revistas, como la de la revista Semana y otros artículos encontrados en BBC Mundo, mencionaban que un beneficio muy importante de poder beneficiarle el transporte público a las diferentes ciudades es que la población va a poder utilizar un transporte un poco más que colabore con el medio ambiente, y va a evitar que se utilice transporte como los automóviles, las motos, que van a generar una contaminación en un nivel mayor, y pues va a afectar la vida de todo el país, de toda la ciudad, de todo este sitio donde se movilizan las personas. Al utilizar el transporte público, pues mayor cantidad de personas van a poder movilizar en un solo tipo de transporte. Por ejemplo, si utilizamos el Transmilenio, Transmilenio es, como lo dice su nombre, es un transporte público del milenio, ya que surgió aproximadamente en el 2000, pero se venía construyendo desde 1998. Este transporte pues empezó siendo gratis mientras la gente lo conocía. Digamos que tuvo pequeñas falencias, ya que pues no mucha gente lo conocía, no era muy conocido, pero a lo largo del tiempo, pues mientras estuvo gratis, la gente lo utilizaba, la gente se subía, y mitigó un poco el riesgo de contaminación ambiental, se protegió la atmósfera, y pues básicamente con este argumento quiero empezar, que al utilizar el transporte público, si se subsidia, pues se va a cuidar el medio ambiente y se va a proteger a la atmósfera del planeta Tierra. Muchas gracias, Nicolás Santiago, por tus aportes, pues dados hacia la población joven, como tú lo mencionaste, es en gran parte pues la que permite el desarrollo económico de los países y hacia la contaminación y pues el cuidado del medio ambiente. Entonces damos paso a nuestra compañera Dana Rubio con sus argumentos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, pues primero quisiera como eh, decir que como tal el transporte, el subsidio del transporte, como lo venía mencionando Nicolás, pues es a un tipo de población, ¿verdad? Es decir, no es un subsidio global o integral que se le dé a cada una pues, de las personas. Yo revisando como tal, aquí en Colombia propiamente,
para que tú puedas acceder a ese subsidio, tienes que tener un cierto puntaje del SISBEN, una edad, y si no aplicas a estas, pues no tienes un subsidio, ¿verdad? Entonces yo considero que, ¿por qué no subsidiarlo, sino, digamos, proponer algo loco, se me ocurre, que entre en 2 meses sea gratis una semana? ¿Por qué? Porque lo que necesita como tal las personas es que sí, obviamente se mantenga un precio, pero también necesita calidad, eficiencia y pues que llegue como tal rápido el transporte, ¿sí? Porque pues acá en la ciudad vivimos a 1000. Entonces, considero que, digamos, se debe invertir más en esta parte, no tanto de subsidiarlo, sino de, o sea, de saber invertir estos recursos en lo que se necesita. Tú estabas mencionando que pues la parte ambiental, claro, la parte ambiental también nos afecta y nos debería importar. Entonces es aquí cuando no se puede subsidiar un transporte el cual o sea, no cumple con lo que se necesita a nivel ecológico. Entonces aquí es cuando se dice que no lo subsidiemos, pongámosle más bien un precio estándar en el cual no suba a diferentes años, o que un alcalde venga y renueve todo esto, le suba, porque generalmente pues los alcaldes dicen no le voy a subir al transporte, pero sí lo hace. Entonces la idea es que mantenga un precio, que se mantenga el precio, que no se subsidie, pero que se trabaje en eficacia y en calidad en cuanto a la prestación del servicio como tal del transporte. Igualmente, no se puede olvidar que es un transporte masivo, pero sí se puede equiparar en cuanto a la parte ecológica y en cuanto a la regularidad en la que llegan nuestros servicios de transporte. Muchas gracias, Ana Valentina, por tus aportes. Pues en cuanto a la calidad, eficiencia y velocidad del transporte masivo, que se debe tener, pues creo, en todas las ciudades del país, y pues a las especificaciones que son como requisitos específicos para acceder a un subsidio aquí pues, en nuestro país. Entonces, pues damos paso a nuestro compañero Nicolás Santiago para pues proponer su contraargumento. Gracias. Bueno, tú estás mencionando algo acerca como algo ecológico, como que, bueno, relacionado con lo que yo decía, el medio ambiente. Dentro de algo que es como algo como el ritmo ecológico, el ambiente ecológico, algo así, perdóname si no te entendí muy bien, pero pues digamos que en Bogotá, donde se utiliza el Transmilenio, también se ha planteado utilizar el metro y también se ha renovado muchísimo, bueno, se ha renovado en gran parte la flota de Transmilenio para que deje de contaminar, ya que después se ha evidenciado que Transmilenio, pues aparte de que, como tú mencionabas, es un transporte masivo, es un transporte público, pues también al no realizarse su tecnomecánica, sus adecuadas revisiones, pues va a generar cierta contaminación y por esto, al subsidiarse el Estado, pues va a apropiarse, dicho, de estas revisiones, de que cumplan con las normas de emisión de CO2, de dióxido de carbono, de que cumplan con toda la tecnomecánica, que estén al día con los papeles, de que los conductores estén básicamente con todo el día. Además de que si se subsidia dicho transporte público, pues se podría, una idea pues que me ha surgido en este momento, una idea muy personal, se podría hacer unas negociaciones con las grandes empresas en donde a los empleadores o a los empleados se les haga a los empleadores, perdón, una pequeña contribución, que realicen una pequeña contribución para la mejora de de este servicio público y que de esta manera para los empleados, para las diferentes personas que hacen uso de este medio de transporte público, pues lo puedan realizar de manera, o puedan utilizarlo de manera gratuita, sin ninguna adversidad, sin ninguna molestia, ¿verdad? Y pues al utilizarlo de esta manera, tú mencionabas también que fuera eficiente, fuera de calidad y fuera, bueno, se me escapa la otra palabra que mencionaste, pero si el gobierno lo subsidiara, pues dentro del papel, digamos que sí, de manera escrita, sí, no llevarlo tanto a la práctica, pues el gobierno podría verse en la necesidad y podría verse en la sí, verse obligado a generar un transporte público que sea de calidad, una tropa, perdón,
¿cómo se diría esto? Sí, como un transporte público que tenga las flotas necesarias para movilizar a la cantidad de bogotanas, que son aproximadamente 3, 4 millones de bogotanos que se movilizan al día, poniendo un contexto bogotano y Colombia. Y si utilizan la flota de Transmilenio, del sistema integrado de transporte público, el SITP, y el complementario, pues va a beneficiar a mucha gente, va a ser un servicio de calidad, va a ser un servicio eficaz, pertinente, con honorarios adecuados, y va a beneficiar a la población, a empleados y a empleadores. Gracias. Vale, muchas gracias, Nicolás, por tus aportes, que son pues en cuanto a los nuevos proyectos que se encuentran en la ciudad de Bogotá con el metro y las renovaciones que hemos visto en la flota de Transmilenios, pues para ser más amigables con el medio ambiente. Y pues también la opción que nos propone sobre que las empresas aporten a este sistema de transporte masivo y así pues beneficiar a la población pues trabajadora de específicamente de la ciudad de Bogotá. Entonces damos paso a nuestra compañera Dana Valentina para su contraargumento. Bueno, yo otra vez vuelvo a mencionar, pues como mi compañero Nicolás lo menciona, que bueno, no sé si entendí bien, me corriges, por favor, si no. Estos subsidios se seguirían dando a personas en condición de vulnerabilidad, o la idea es que la persona, la cual es trabajadora, reciba un subsidio por parte del empleador. ¿Me corriges, Nicolás, por favor? ¿O estoy bien? No te entiendo, o sea, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, como tal, la primera pregunta va en cuanto a lo que tú propones del subsidio, ¿se sigue manteniendo que sea para un grupo vulnerable? ¿O o la otra propuesta que colocaste, que expusiste, es que si los empleadores, o sea, que el gobierno como tal le dé un cierto dinero a un empleador para que este empleador pueda contribuir a toda la parte del sistema de transporte público? ¿Sí? Pues, pues digamos que desde mi punto de vista, como es a favor de que el gobierno subsidie dicho transporte público, pues obviamente se va a mantener subsidiado para todo tipo de población, o sea, primera infancia, adolescencia, adulto y tercera edad, y población con discapacidad, es decir, no se va a excluir a nadie, porque para esto es un subsidio, no simplemente darle como un beneficio a unas personas sí y a otras personas no, simplemente de pronto porque generen un poco más de ganancias, que ganen un poco más de salario, y entonces pues la idea es que este subsidio pues sea para todo tipo de población. Eso respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, sí, para aclarar la segunda pregunta. Entonces, sí, pues es una idea muy personal, de pronto necesita un poco más de debate más profundo, más ideas, más sugerencias, pero va un poco a que los empleadores, las grandes empresas donde se encuentran la mayor cantidad de personas ejerciendo diferentes actividades eh, para producir bueno, dinero a otra gente, a otras empresas, pues aporten un poco de dinero, tampoco a ser exagerada, y ese dinero se le va a pasar al gobierno para que contribuya a la calidad, a la eficiencia, a la pertinencia del transporte público, y de esta manera también utilicen las diferentes personas el transporte de manera gratuita y de manera segura. Ok, pues como tal, no estoy de acuerdo que sea gratuito, porque entonces es como tal la economía no se podría mantener, porque pues como sabemos, el transporte es una de las eh, cosas que necesitamos o sea, que constantemente se estén cambiando, ¿sí? Entonces, pues lo que yo propondría, y vuelvo a decirlo como tal, eh, a opinión personal, es que se mantenga como tal un precio por ciertos años. ¿Para qué mantener este precio? Para que las personas o sea, para que esto no suba, ¿sí? Para que como tal esto no suba, para que las personas, las personas que no pueden acceder a este subsidio puedan mantenerse en ese valor. Digamos que también en esta parte sí tengo como o sea, sí estoy de acuerdo contigo en que un empleador debería aportar, pero entonces aportar de manera en que el empleador pague, o sí, pague como tal,
o dé un aporte para mejorar el transporte. Pero aún así que no se subsidie, porque vuelvo a hablar en que se va a excluir siempre una población. Por ejemplo, si yo soy estudiante, no podría estar accediendo a esto. Entonces esto pues me implica a mí, no sé, mirar si, o sea, buscar otro método de cómo transportarme. Sí, porque año a año pues van subiendo y no solo el transporte, sube la comida, sube la vivienda, sube absolutamente todo. Si no subiera el transporte, digamos que sería una forma de equilibrar los gastos. Entonces siento que esta podría ser una manera en la que como tal se podrían reducir ciertos gastos. Ya que no puedo acceder a un subsidio, o pues no se tiene contemplado todavía, el gobierno colombiano no tiene contemplado un subsidio para los estudiantes, bueno, si no son de universidades públicas, si no son de universidades privadas, estudiantes de universidades privadas no tenemos, estudiantes de universidades públicas sí tienen subsidio y tienen que hacer miles de papeles para poderlo conseguir. Entonces mantener simplemente el precio y pues que se siga, que no se subsidie o que se subsidie, pero a las personas que realmente lo demuestren, porque ahí es otra falla que se tiene. Uno o el gobierno del subsidio a una persona mayor de 65 años, pero no sabemos si realmente es esa persona la que lo utiliza. Entonces, digamos que por ahí, por eso, o sea, por eso podríamos estar perdiendo, sino más bien mantenemos precio, que todas las personas pues paguen lo mismo y no hay como esa, o sea, no se roban esa plata como tal, porque pues yo lo veo así, que las personas se roban esa plata. Muchas gracias, Dana Valentina, pues por tu contraargumento, pues que lo tenemos en cuanto a mantener el precio del transporte público definido y que no se vaya subiendo pues de acuerdo pues al alcalde o al año que transcurra. Y pues también ya aportas a la idea del compañero Nicolás Santiago en que pues el transporte debería ser también apoyado pues por las empresas y los empleadores. Y también pues dudas de la llegada a las personas que lo necesitan de los subsidios que se dan actualmente en nuestro país. Entonces damos paso a Nicolás Santiago ya para finalizar sus ideas y para su último contraargumento. Entonces te damos paso a Nicolás Santiago. Listo, bueno, primero pues quiero hablar un poco sobre lo que decías que digamos que el gobierno colombiano está generando unos ciertos subsidios a ciertas poblaciones específicas, ¿correcto? Algunos de ellos pues los universitarios de universidad que ven pública y bueno, otro tipo de población que no vamos a profundizar en ese momento. Y tú mencionabas que es un poco tedioso, un poco complicado, pues que al realizar ese subsidio no se asegure que que la persona que va a utilizar ese subsidio sea exactamente la persona a la que se le entregó ese subsidio. Por eso, pues si este gobierno utilizara de manera positiva y diera un subsidio de transporte público a toda la población indiscriminadamente, sin mirar si trabaja, si no trabaja, si genera un ingreso mayor a un salario mínimo, menos salario mínimo, pues pueda ingresar al transporte público, movilizarse por toda la ciudad, pues Bogotá siendo una ciudad tan grande, una metropolitana básicamente, pues va a tener mayor acceso a toda la ciudad y desplazarse de manera libre, ¿verdad? Adicional a lo que mencionabas, pues tú mencionabas que el precio debería mantenerse por unos años, pero el gobierno, pues con sus características de poder manejar el dinero en pro y el beneficio de todos los colombianos, o bueno, del país que estemos hablando, no importa si es Colombia o bueno, cualquier otro país, pues puede generar algún tipo de cambio en los ingresos de dinero. Por ejemplo, si tomáramos de pronto el IVA de algunos alimentos, de algunos productos como el cigarrillo o de algunos productos que puedan afectar, digamos, la salud de la población, estos tipos de porcentaje sí, de dinero extra, digámoslo de esta manera, o de dinero que se recoge de los productos que se puedan catalogar para beneficiar el transporte público, pues va a beneficiar y no va a entrar en quiebra el transporte público, sino que todo el tiempo se va a recoger dinero, todo el tiempo se va a implementar en transporte público, todo el tiempo se va a implementar en una nueva flota que cumpla con las normas de emisión de dióxido de carbono, que cumpla con el tiempo para las distancias entre Bogotá, para que cumpla con la calidad de servicio, para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta segura
y siempre brindando una atención o un servicio de calidad en las diferentes ciudades donde se subsidie este tipo de transporte público. Entonces, pues como argumento final de mi parte, pues si se subsidia ese transporte público, se va a beneficiar a todo tipo de población, no importa si es un trabajador, si eres un empleador, si no laboras, si tienes algún trabajo independiente, porque el gobierno va a buscar la manera de subsidiar dicho transporte, recogiendo algunos dineros extras, haciendo de pronto algunos ajustes, algunos alimentos, algunas reformas que no afecten tampoco en la economía, en los ingresos de las personas, pero que siempre vaya en pro de la libre movilización de las personas. Gracias. Muchas gracias, compañero Nicolás Santiago, pues por tus aportes finales y damos paso pues al contraargumento final de la compañera Ana Valentina. Bueno, Nico, como tú lo estabas mencionando, pues hablamos de que como tal, al ser tu trabajador, ¿verdad? Al tener un salario mínimo, te dan siempre bueno, la mayoría de veces, por ley, te dan un subsidio de transporte, ¿verdad? Entonces acá estaríamos hablando como de doble subsidio para esas personas que trabajan y para las personas que están, o sea, sí, como un subsidio general a lo que tú nos venías diciendo. Entonces, pues esto es más gasto como tal y se va a devaluar más la economía. Entonces, acá que podríamos como punto medio, pienso yo, darle un subsidio, bueno, que las personas que siguen trabajando efectivamente tengan ese subsidio, pero como tal que lo hagan válido, porque generalmente cuando te contratan te dicen que sí, que tienes un subsidio de transporte, pero a veces pues uno se lo gasta, a veces no lo utilizan lo que es, o simplemente a veces el empleador le dice, no, usted no le voy a dar subsidio porque usted trabaja acá al lado. Lo digo por experiencia personal. Entonces ese subsidio pues te lo quita. Tú como necesitas el trabajo, pues simplemente no vas a decir que no. Pero entonces aquí sería, primero, que por ley se garantice que al trabajador sí se le dé un subsidio de transporte, como tal de empresa privada. Ya para empresa pública podríamos manejarlo diferente. Y para la persona que no es trabajador ni bueno, sí que no recibe ingresos, no se le da subsidio, simplemente se le mantiene una tarifa. O sea, una tarifa que contribuya o sea, que contribuya a que tampoco genere pérdidas en la economía, pero no, que no esté subsidiada. Ese sería mi argumento final. Listo, entonces finalmente pues agradecer a los dos ponentes, Ana Valentina Rubio y Nicolás Santiago Guayambuco. Y pues como punto pues final de la discusión nos encontramos con